Buenas tardes. En esta oportunidad, a través de la Unidad Curricular Derecho Internacional de los Derechos Humanos a cargo de la profesora Norma López, como actividad referente a la especialidad en Derechos Humanos que se lleva a cabo en el Centro Local Mérida de nuestra ilustre Universidad Nacional Abierta. En esta oportunidad estaremos disertando un poco sobre lo que es el derecho internacional, específicamente en el tema de la propiedad intelectual. Como tema central o de interés en esta oportunidad, por un lado, por las funciones laborales las cuales cumplo como coordinador de publicaciones del sello editorial de publicaciones del Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes, acá en Mérida, eh, me invita o de alguna forma promueve a hacer énfasis en lo que es la propiedad intelectual en vista de todos los elementos que se publican, tanto los textos que son propuestos a través del repositorio de la Universidad de los Andes en su biblioteca digital, y que todo ello pues debe de pasar una vez que se cumple el protocolo o se cumple el proceso a través del vicerrectorado académico, es remitido al sello de publicaciones y pues por ende se tiene que tomar en cuenta todos los elementos de arbitraje, de evaluación y consideración a la hora de publicar un texto. En este sentido, la propiedad intelectual no escapa de mi realidad o de mi contexto laboral desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el derecho de autor, lo que tiene que ver con ese derecho a la propiedad intelectual y ese derecho a la paternidad de las obras que allí se publican. Entonces, ese es uno de los elementos clave de por qué abordar la propiedad intelectual. Para ello, pues vamos a abordar un poco lo que es la propiedad intelectual como fundamento de derecho fundamental. El fundamento doctrinario y jurídico de la propiedad intelectual como derecho fundamental se basa en reconocer que la creatividad y la innovación son valores fundamentales para el desarrollo humano y social. Este reconocimiento se refleja con diversos instrumentos jurídicos, tanto de carácter internacional como nacional, fundamentalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de muchos países que tienen que adecuarse y tienen que adaptarse a estas exigencias. Todo ello con el fin de garantizar el derecho a la protección de la propiedad intelectual como un componente esencial de la dignidad humana y el progreso cultural y económico de nuestras sociedades. La propiedad intelectual surge y protege las creaciones de la mente, como obras literarias, artísticas, invenciones, signos distintivos, entre otros, otorgando a los creadores derechos exclusivos sobre sus obras, incentivando en este caso así la innovación y la creatividad. Cabe preguntarnos, ¿qué es la propiedad intelectual? Es una rama del derecho, ciertamente, y surge con el fin de proteger y garantizar los bienes inmateriales, entre ellos las ideas y productos científicos, literarios, como el conocimiento e intelecto presentado en una obra escrita, tesis u otros trabajos académicos generados en nuestras casas de estudios. De acuerdo al doctor Manuel Rodríguez, en el año 2024, se considera a la propiedad intelectual rama del derecho que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales perceptibles a través del intelecto sobre los cuales se reconocen derechos exclusivos, cierro comillas. Asimismo, Olimpio, en el año 2024, la doctora Rosa, considera que la propiedad intelectual es un derecho humano fundamental, pero ella lo identifica con carácter instrumentalista, cómo incide esto en la persona. Entonces, la propiedad intelectual prevalece como derecho humano al reconocer que la creatividad y la innovación son aspectos fundamentales para el desarrollo individual y colectivo. Este reconocimiento se refleja en el hecho de que muchos instrumentos jurídicos internacionales y constituciones nacionales consideran la protección de la propiedad intelectual como un derecho fundamental. Al garantizar la propiedad intelectual, se protege el derecho de los individuos a beneficiarse de sus creaciones y a controlar su uso, lo que fomenta la libertad de expresión, la diversidad cultural, el avance científico y tecnológico y el progreso económico. Además, al salvaguardar la propiedad intelectual, se protege la dignidad y el reconocimiento del trabajo creativo de los individuos, fortaleciendo así su identidad y contribuyendo a su bienestar emocional y social. En tal sentido, es de suma importancia reconocer los derechos humanos, derechos fundamentales de los creadores de obra, los intereses morales y materiales que le pertenezcan como sujeto, titular o autor que genera conocimiento. Por consiguiente, el autor
debe apoyarse en la internacionalización de la propiedad intelectual a través de los convenios internacionales ante la propiedad intelectual como derecho humano, cuyas normas y tratados se ajustan a cualquier norma regional, siendo estas las bases para que prevalezcan los derechos y la propiedad intelectual como derecho fundamental. Por ello, entre los objetos protegidos podemos observar las obras literarias y artísticas, invenciones y patentes, signos distintivos y conocimientos científicos. Los convenios internacionales ante la propiedad intelectual tienen una base legal de carácter internacional como derecho humano. Los convenios internacionales ante la propiedad intelectual como derecho humano aportan un marco legal y normativo que establece estándares mínimos de protección y promoción de los derechos de propiedad intelectual a nivel global. Estos convenios, como el Convenio de Berna, para la protección de las obras literarias y artísticas y el acuerdo sobre los aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio, a través de la Organización Mundial de Comercio, establecen principios fundamentales que los países deben respetar en sus legislaciones nacionales. Tenemos entonces el establecimiento de normas mínimas de protección. Los convenios establecen estándares mínimos que los países deben cumplir para proteger los derechos de propiedad intelectual, lo que promueve la armonización y facilita la cooperación internacional en este ámbito. Tenemos la promoción de acceso al conocimiento y la cultura. Los convenios equilibran la protección de los derechos de la propiedad intelectual con el fomento del acceso del conocimiento y la cultura mediante secciones y limitaciones que permiten el uso legítimo de obras protegidas. Tenemos el estímulo a la innovación y creatividad al establecer un régimen de protección de la propiedad intelectual. Los convenios proporcionan un entorno propicio para la innovación y la creatividad. En los convenios internacionales clave podemos encontrar que la propiedad intelectual se fundamenta en una variedad de instrumentos jurídicos a nivel internacional, tanto regional y nacional. Algunos de los instrumentos jurídicos fundamentales incluyen, en este caso, la Convención de Berna, adoptada en el año 1993 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, lo que conocemos como la OMPI. Este convenio de Berna internacional establece las normas para la protección de los derechos de autor de obras literarias y artísticas. Es uno de los tratados más importantes en el ámbito de la propiedad intelectual y cuenta con una amplia adhesión a nivel mundial. Por otro lado, encontramos el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, que es el ADPID y el TIC, como lo podemos ver en sus siglas. Este acuerdo, administrado por la Organización Mundial de Comercio, establece los estándares mínimos para la protección de la propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor, patentes, marcas comerciales y diseños industriales. También tenemos el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor, como podemos observar en sus siglas, y el Tratado de la OMPI sobre interpretación y ejecución de fonogramas. El primero se refiere a los derechos de autor y el segundo a la interpretación y ejecución de fonogramas. Estos son administrados de igual manera por la OMPI, ya que modernizan y armonizan las normas internacionales de protección de derechos de autor y derechos conexos. También podemos ver el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Este convenio internacional establece normas para la protección de la propiedad industrial, incluyendo patentes, marcas comerciales, dibujos y modelos industriales, y combate la competencia desleal. Las directivas y reglamentos de la Unión Europea cuentan con una amplia legislación en materia de propiedad intelectual que incluye directivas y reglamentos que armonizan las leyes de los Estados miembros en áreas como derechos de autor, patentes y marcas. Además de todos estos instrumentos internacionales y regionales, cada país tiene pues su propia legislación que regula la propiedad intelectual y protege los derechos de los creadores e inventores dentro de sus fronteras. Estas leyes nacionales pueden incluir los derechos de autor, leyes de patente, leyes de marcas comerciales, entre otras. Venezuela no escapa de esta realidad, por ende Venezuela tiene su marco legal que también tiene que ajustarse a lo que la propiedad intelectual se refiere. No es un tema nuevo, desde siglos en Venezuela se encuentra regulada cada vez más, sin embargo ha permitido tener su propia autonomía en el campo científico y lingüístico. En tal sentido, Venezuela, partiendo del artículo 98 establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece todo lo relacionado a la propiedad intelectual. Entre comillas, este artículo especifica
que la ley garantizará la protección de la propiedad intelectual y establecerá las condiciones para el acceso de bienes y servicios de uso cultural, científicos, entre otros. Es de destacar, en el numeral número 1, se sientan las bases a lo relacionado a la protección desde la práctica. Acá podemos tomar en cuenta que el Estado está obligado a establecer leyes y regulaciones que, valga la redundancia, rigen todo lo que tiene que ver con las obras literarias, artísticas, científicas, invenciones, marcas y otros activos intangibles. Se escribe también que el Estado debe promover el acceso de la población a esos bienes y servicios, por lo que las leyes y las regulaciones de la propiedad intelectual deben estar equilibradas en cuanto a la protección de dichos derechos. Ahora bien, el artículo 98 establece un principio general por lo que la Constitución y Venezuela deben apoyarse en tratados internacionales. Por eso el derecho internacional en este ámbito es fundamental, ya que tienen que regirse por otras leyes, reglamentos u otros instrumentos jurídicos que a nivel global o mundial nos establezcan. Se encuentra en Venezuela en primer lugar con la ley sobre el derecho de autor, promulgada el 31 de diciembre del año 1993, como el marco legal que direcciona o establece todo lo referido a la protección de los derechos de autor en el país, y regular pues todos los aspectos relacionados con la propiedad intelectual, como los derechos de los creadores, las limitaciones y sus excepciones. Contamos con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. En su guía de derecho de autor para autores de obras literarias, ellos enfatizan que el derecho de autor es un derecho humano reconocido en el artículo 27, numeral en su segunda parte, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, interviene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, representado principalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos abordan la cuestión de la propiedad intelectual en el contexto de los derechos humanos, principalmente a través de la interpretación de los tratados y convenciones relevantes. Buscan en su jurisprudencia un equilibrio entre estos derechos que proteja también a los pueblos indígenas sobre los conocimientos de sus tradiciones y recursos genéticos. Ahora bien, en Venezuela tenemos un contexto actual y que la postura de Venezuela ante la propiedad intelectual como derecho fundamental en algunos casos se ha visto vulnerada o se ha visto alterada en cuanto a lo que tiene que ver esa protección de la propiedad intelectual como un derecho humano. ¿Por qué o en qué sentido? A lo largo del tiempo ha estado influenciada por distintos factores políticos, económicos y sociales. A grandes rasgos, pues Venezuela sí reconoce la importancia de la propiedad intelectual como un derecho fundamental que debe ser protegido y promovido para estimular la creatividad, la innovación y desarrollo económico y cultural del país. Ahora, en el marco legal venezolano, en materia de propiedad intelectual, está establecido la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Derecho de Autor, entre estas normativas específicas. Estas leyes garantizan la protección de derechos de autor, patentes, marcas, diseños industriales y otros aspectos relacionados con la propiedad intelectual. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en los últimos años Venezuela ha experimentado esos cambios políticos y económicos significativos que han afectado su postura y políticas en diversos ámbitos, incluida la propiedad intelectual. La situación política interna y las tensiones políticas internacionales pueden influir en la aplicación y cumplimiento efectivo de las leyes de la propiedad intelectual en el país. Venezuela, específicamente en la ley sobre el derecho de autor, mencionan los artículos 119, 120 y 121. Allí se establecen claramente y se rige la penalización. Sin embargo, algunos países de Latinoamérica no han aplicado penalmente sanciones que evidencien la importancia del derecho de autor. Se han obviado, se han pasado por alto en algunos casos algunas tesis doctorales que han sido sujetas o expuestas al plagio y que lamentablemente el país no ha procedido con sanciones penales relevantes en estos casos. ¿Cómo se aborda en Venezuela desde lo jurídico el tema de la propiedad intelectual? El tema de la propiedad intelectual se aborda a través de la legislación nacional y algunos tratados internacionales. Son muchos los desafíos
que el contexto venezolano tiene que enfrentar en cuanto a lo que fundamentalmente se refiere la libertad de expresión. Muchos periodistas y activistas en los últimos años se han tenido que enfrentar a sanciones, a restricciones, a cárcel y a tantos otros elementos que se ha vulnerado y se han violentado la dignidad de estas personas, y la propiedad intelectual no se ha visto ajena de ella, porque lo podemos observar también con el cierre de algunos medios de comunicación donde se viola la transmisión de ideas, la difusión de información, que ha limitado a estas personas, a estos individuos, poner en tela de juicio pues el trabajo que desarrollan. Se menciona ya para finalizar aportes importantes de uno de los pioneros de lo que tiene que ver con la propiedad intelectual acá en Venezuela, como es el doctor Ricardo Antequera Parrilli, quien ha contribuido en cuanto a lo que es las reformas constitucionales, todos los aspectos en cuanto a capacitación, la defensa de derechos humanos y fundamentalmente la promoción internacional de dichos derechos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos para concluir? Es el reconocimiento global de la propiedad intelectual como un derecho humano fundamental, y que aunque esté protegido por instrumentos internacionales y la constitución del mismo país, realmente se proteja la dignidad del individuo, la dignidad de la persona, y se le reconozca su trabajo. Se anexan las referencias solicitadas en dicha investigación. Muchas gracias.